aspectos. Tenemos, por ejemplo, el aspecto del planteamiento del problema. Entonces, acá vamos a nosotros a referir cómo es el problema, cómo se presenta el problema, ¿no? Cómo lo vemos, el problema en la actualidad. De ese planteamiento del problema, nosotros llegamos a una interrogante. Esa es una formulación del problema. Lo podemos, ya lo vamos a ver adelante. Generalmente se formula en una interrogante, ¿no? Otro aspecto muy importante es el planteamiento de los objetivos. Nosotros perseguimos un objetivo, o sea, ¿qué queremos lograr? ¿Qué buscamos lograr? Ese es el objetivo general. En general, ¿qué es lo que queremos lograr con la tesis? Pero para llegar al objetivo general, nosotros lo desagregamos en objetivos específicos. Los objetivos específicos nos van a ayudar a nosotros a operativizar y poder demostrar el objetivo general. Está planteando la hipótesis en caso de las investigaciones que pueden hacer correlacionales o preexperimentales o experimentales. Solamente en ellas tiene hipótesis. Las descriptivas no es obligatorio formular la hipótesis. Y las variables. Es muy importante conocer las variables. Entonces, miren, en el capítulo 1 tenemos estos aspectos básicos. También tenemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, capítulo 2 tenemos el marco teórico. El marco teórico comprende en esta estructura la revisión de los antecedentes de la investigación. Lógicamente, los antecedentes ahora vamos a tener que conseguir del 2017 para adelante. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el tiempo, los últimos 5 años. Y tenemos que revisar antecedentes internacionales, nacionales, incluso si hay regionales. El otro elemento del capítulo 2 es el marco teórico. Este es el sustento, ¿no? Es la teoría, las teorías que van a sustentar nuestro problema, que van a sustentar nuestro objetivo, van a dar sustento, ¿no? Va a ser el aspecto ¿qué es? ¿Por qué es? Eso van a responder este marco teórico. En el capítulo 3 ya entramos un tanto a un aspecto ya casi ligado a la estadística, y se llama la metodología de la investigación. En este caso, es importante que nuestros niños de 6º grado tengan claro el tipo de la investigación y el diseño. Para ellos vamos a manejar diseños más simples, ¿no? Los diseños con una sola muestra, o diseños, o los cuasi experimentales con 2 muestras, pero a lo más hasta ahí. O los preexperimentales con un pre y post-test, ¿no? Algo así. Población, que es muy importante. Nosotros tenemos que localizar la investigación y determinar los elementos de muestra. Por eso es importante la población. En esta vez, para 6º grado, vamos a utilizar el criterio del investigador. Porque hay otro método para determinar, por métodos matemáticos, un tamaño de muestra o selección de muestras. Eso no se va a aplicar en 6º grado. El tercer punto es la técnica e instrumentos de investigación, lo cual es muy familiar ya a ustedes, maestros. Para un recojo de información conocemos varias técnicas, ¿no? Desde la más elemental y también potente, que es la observación y sus respectivos instrumentos. Las técnicas de análisis de datos de la investigación, acá ya viene, vamos a coger las técnicas, métodos de la estadística. En 6º grado estaremos trabajando en la estadística descriptiva, básicamente, ¿no? El capítulo 4 es el análisis e interpretación de los resultados. Nosotros tenemos que coger lo que los niños hacen en la competencia matemática, resuelve problemas de gestión de datos. Los niños, los estudiantes de ese ciclo, ya pueden presentar cuadros y gráficos.
Entonces, se utiliza para la presentación cuadros y gráficos básicamente. A partir de esta presentación de datos, nosotros vamos a formular las conclusiones. Las conclusiones a las que hemos arribado luego de haber hecho todo el proceso de la investigación. Y finalmente, las referencias bibliográficas, que en las referencias bibliográficas nos vamos a guiar siempre del APA, ¿no? El APA es un sistema que los psicólogos han ideado para que ellos puedan hacer las citas bibliográficas. Es todo un sistema y estaremos usando el APA 6 o el APA 7 en la medida que se pueda ir aplicando en el proceso, ¿no? La referencia bibliográfica. Y los anexos, que en este caso a veces son los instrumentos que se van a elaborar en todo el proceso. Bien, por ejemplo, acá estamos lanzando a ustedes la estructura básica para una tesis para los estudiantes de sexto grado de primaria. Entonces acá los maestros justamente son los guías, los orientadores del desarrollo de todo este proceso. Vamos a ver en cuanto al quinto grado de secundaria, para nuestros profesores de secundaria. La estructura que tenemos, la carátula, como hemos mencionado, la introducción, que va a centrarse más en un resumen, precisando el objetivo y los resultados que hemos obtenido y la manera como se ha trabajado, la forma de la investigación, qué tipo de investigación ha sido, la muestra y precisar los resultados. Esa es la introducción a manera de un resumen. En el capítulo 1, el índice que se hace al final. El capítulo 1 siempre es el planteamiento del problema. Como pueden ver ustedes, se maneja lo mismo, el planteamiento, la formulación del problema, el planteamiento de los objetivos generales específicos, y acá en la hipótesis también las investigaciones descriptivas que se puedan hacer no requieren de hipótesis. Y las variables. Y la operacionalización de las variables. Este es un elemento que se añade. Es importante que se pueda hacer la operacionalización de las variables. En el capítulo 1. Capítulo 2. Siempre vamos a manejar los antecedentes de la investigación. Internacionales, nacionales, regionales. Y el marco teórico. Acá eso en la medida que sea necesario, se puede manejar también el marco conceptual. En la medida que sea necesario, posiblemente se puede trabajar con un marco conceptual. O sea, son los términos que yo lo tengo que operativizar, ¿no? O sea, son los términos más comunes en mi tesis, que debe de tenerlo claro el investigador. Y también cuando se hace la sustentación, se tiene que hacer bien, se tiene que explicar bien a razón de esos términos. Por eso puede haber un marco conceptual. En un capítulo 3, que es la metodología de la investigación, tenemos el tipo de investigación, ¿no? Que es muy importante plantear acá, si es cuantitativa, ¿no? Si es descriptiva, el diseño de la investigación, que es muy importante, la población y muestra, hablamos de cuál es nuestra población, cuál es nuestra muestra, y también hablamos de los criterios para determinar el grupo experimental y control. En el caso de investigaciones experimentales, ¿no? O cuasi experimentales, puede ser. Se puede trabajar con estos grupos de experimental y control. También tenemos en este capítulo las técnicas e instrumentos de investigación. Esto es muy importante. Y las técnicas de análisis de datos de la investigación. Acá en las técnicas, aún para nuestros estudiantes, vamos a trabajar con la estadística descriptiva, ¿no?
pero podemos ampliar el análisis tomando, por ejemplo, datos de tendencia central, que son muy útiles, que es la mediana, moda, media aritmética, pero también podemos tomar los, los datos de medida de tendencia, de correlación o de dispersión, que son más manejables, y eso podría aportar un mejor análisis de los resultados. En el capítulo 4 tenemos el análisis e interpretación de los resultados. Entonces, tenemos los resultados, los estudiantes ya en quinta y secundaria, ya ellos presentan los cuadros gráficos, los polígonos de frecuencia, ¿no? Pueden presentarse los gráficos de nubes, muchos gráficos pueden presentar acá los alumnos de quinto año secundario, los resultados. Discusión de resultados, que es una técnica, esta es una técnica básica, la técnica básica de la triangulación, ¿no? Que se compone de tomar el antecedente, de tomar el marco teórico y la experiencia del investigador. Entonces ahí se redacta y se hace una discusión, si estamos hablando realmente en el término claro, que es discusión de resultados, ¿no? Entonces esa técnica se puede ensayar con los estudiantes y yo sé que son hábiles de poderlo captar, ¿no? Y de ahí las conclusiones de la tesis y las sugerencias. En este caso, conclusiones que digamos qué es lo que hemos hallado como hallazgos de lo que hemos planteado por objetivos que hemos logrado. Eso, redactamos las conclusiones. Y las sugerencias, una sugerencia que debe de estar dirigida a la comunidad de investigadores, porque nuestra tesis que vamos a terminar siempre va a ser base para la siguiente trabajo de investigación, ¿no? O sea, todas las tesis no son acabadas, pero sí son fuente de otras investigaciones. Entonces siempre se plantea por ahí una sugerencia, y también las sugerencias, en este caso, pues para poder mejorar el problema, o también para nosotros poder aplicar quizás la sugerencia en las instituciones educativas. Y las referencias bibliográficas y los anexos. Entonces miren que estamos planteando la estructura básica. Ciertamente es todo, como dice, es el esqueleto de lo que tiene una tesis. Entonces, en función a conocer una estructura, yo ya debo de ir, mi pregunta es entonces, ¿cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos a hacer la tesis? Antes de ese proceso vamos a diferenciar claramente lo que es una investigación experimental, por ejemplo, que tiene bastante fuerza, ¿no? Pero que también necesita de muchas condiciones, como es la experiencia del investigador. Entonces, una investigación experimental se caracteriza, por ejemplo, porque de todas maneras utiliza los experimentos y principios bien rígidos del método científico. Ese carácter tiene una investigación experimental. Necesariamente es una prueba de laboratorio, las preguntas están todas enfocadas a lograr pues el objetivo. Y generalmente las investigaciones experimentales están aplicadas a las ciencias, pues, ¿no? A la física, la química, la medicina, la economía, la mercadotecnia y otros campos más, donde sí tú haces experimentos, ¿no? Puede ser experimentos. Entonces, es una investigación muy, muy importante, pero a la vez es muy, vamos a decir así, es muy rigurosa, ¿no? Es muy rigurosa en su proceso. Pero también tenemos las investigaciones cuantitativas, que en este caso, generalmente, nosotros estamos trabajando, obteniendo resultados
estamos fenómenos, lo estamos matematizando, lo estamos cuantificando, y por eso salen resultados numéricos. Y esos resultados numéricos nos explican el fenómeno. Por eso son investigaciones cuantitativas. Acá se usa bastante las herramientas estadísticas y matemáticas, ¿no? Y las técnicas que se tienen que aplicar. Se aplican entrevistas, encuestas, generalmente encuestas, entrevistas estructuradas. Las no estructuradas son típicas de una investigación cualitativa. Acá les comento nada más, les comento que hay investigación cualitativa, que es una investigación que abarca los fenómenos un tanto de la conducta, por ejemplo, ¿no? De la conducta o de la psicología. A ver, vamos a pedir que, a ver, algún profesor está con su... Miguel, puedes silenciar al profesor Alejo. Alejo me parece que está... A ver. Ya, muy bien, gracias, Miguel. Bueno, estábamos dando la otra contraparte, en decir que había una investigación cualitativa. Generalmente la investigación cualitativa está para fenómenos de la conducta. ¿Ya? Fenómenos de la conducta se trabajan con investigaciones cualitativas o de la psicología. Acá caracteriza, por ejemplo, grupos pequeños, las investigaciones cualitativas, ¿no? Los grupos, focus grupos. Generalmente se plantean fenómenos para poder hacer investigación cualitativa. No hay una direccionalidad única, pero sí atienden a fenómenos de la conducta, como les digo, a veces que no son muy comunes, ¿no? Entonces, es una investigación bien, también tediosa de hacer, porque hay que elaborar muchos instrumentos. No es tan sencillo como una investigación, por ejemplo, descriptiva, que yo con una ficha de observación puedo sacar los datos muy rápidamente, o también una investigación correlacional, que haga una relación de dos variables. Es tan sencillo y lo matematizo. La investigación cualitativa no, es más complicada. Sus instrumentos no son necesariamente encuestas, son observaciones de la conducta, del comportamiento, ¿no? Por eso es difícil. No se ha propuesto, pero le estoy comentando para que usted tenga un panorama. Errores que se cometen al investigar. Ciertamente vamos a cometer los errores que son comunes, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces queremos abarcar mucho, ¿no? Queremos ser amplio. Por ejemplo, quiero investigar sobre los malos hábitos de la lectura y quiero investigar en todo secundaria, por ejemplo. Todo un nivel secundario quiero abarcar. No, no es posible. Tengo que delimitar. Quizás, por ejemplo, primer grado de secundaria. Yo delimito. También otro error común es a veces muy específico ya. A veces lo cerramos mucho ya. Y ya no tiene relevancia, ¿no? Esa es la investigación de poco. A veces no se puede medir en la práctica. Claro, o sea, no se puede demostrar. Es difícil de demostrar. Hemos planteado algo que no se puede demostrar con la práctica, con la experiencia. Entonces, es un error común. O también ya está resuelto, no hay ninguna novedad, no hay ningún aporte nuevo. Esa tesis también no, o esa forma no es adecuada. Es un error común. El estudiante no posee los recursos para investigar. De alguna manera, como decíamos, por ejemplo, nuestros estudiantes a la fecha, quinta secundaria o sexto de primaria deben de, por ejemplo, formular preguntas, ¿no? Por ejemplo, deben tener ya la habilidad de formular preguntas, ya, por ejemplo. Si son preguntas cerradas o si son preguntas abiertas, y abiertas si son abiertas con alternativas, ya deben de diferenciar básicamente, ¿no? Esos son los recursos que deben tener los estudiantes. Para una tesis el estudiante debe tener claro las operaciones matemáticas que son básicas, como por ejemplo si yo quiero sacar una media aritmética,
El estudiante tiene que tener ese recurso ya. La gráfica, la presentación gráfica, también es un recurso que tiene que tener el estudiante. Y también, pues, el otro es la habilidad de leer. El investigador tiene que ser un lector. Si no, pues, ¿de dónde sacamos, de dónde buscamos las fuentes, de dónde nutrimos el marco teórico? Si no hay una lectura, para hacer una tesis de un tema determinado, por ejemplo, yo quiero hablar de contaminación ambiental, por lo menos tengo que leer menos unos 4 o 5 libros, ¿no? De comunicación, de contaminación ambiental. Entonces tengo que tener un panorama amplio de lo que es ese fenómeno, ¿no? Algo así. Entonces hay que tener los recursos. A ver, ¿cómo hacer la propuesta de investigación? A ver, acá vamos a conversar. Espacio. En cuanto al espacio, ¿dónde se realizará la investigación? Muy bien, claro, hay que contextualizar. Esto es lo que decimos nosotros, contextualizar, ¿no? Por ejemplo, que yo trabaje, a ver, por ejemplo, los factores de los hábitos de lectura, por ejemplo. Factores que inciden en los hábitos de lectura. No será igual que yo haga una investigación en un colegio de independencia que haga una investigación, por ejemplo, en Pampas Grande, ¿no? Posiblemente el contexto es distinto. Ahí hay un espacio que va a caracterizar. El tiempo también es importante. Hay investigaciones que llamamos transversales cuando hacemos cortes. Y hay investigaciones que son longitudinales cuando abarcan todo un año. Entonces, dependiendo del propósito de la investigación, se considera el tiempo. El universo es justamente a quienes va dirigido, quienes participan en la investigación. Acá es lo que tenemos que tener claro. Universo, población y muestra. Universo, población y muestra. La muestra, que es una parte de la población, pero esa muestra es representativa, no es cualquier muestra. Y la población, que es parte del universo, pero con las características comunes, ¿no? Entonces, esa es la forma. El alcance, ¿hasta dónde? ¿Cuál es su alcance, no? ¿Hasta dónde podemos abarcar con la investigación? Como decíamos, tampoco no vamos a pretender abarcar mucho, si no tenemos que medir un alcance. La necesidad. Toda investigación nos da un motivo. Un problema, una necesidad es un motivo para investigar, para empezar a investigar, indagar, buscar la información, ¿no? Y la justificación. ¿Por qué se investiga? Tiene que haber una razón. Y hay muchas razones. Pueden ustedes buscar, por ejemplo, una razón metodológica. Yo quiero investigar un método. Puede servirme este método. Quiero aplicar, por ejemplo, el uso de material concreto. Por ejemplo, uso material concreto en la enseñanza de la competencia cantidad. Hay un porqué ahí. Es metodológico. También puede haber una sustentación social, ¿no? Social, legal, práctica también. Entonces, eso en la medida. Lo iremos viendo en adelante. La selección del tema, ciertamente, ya el tema va a ir formalizándose, no posiblemente en una primera instancia, ¿no? Sino en la medida que yo voy abordando el problema, voy fundamentando el problema, a veces me sale recién el tema. Pero sin embargo ya debe de estar precisado en el tema las variables, los cuales sí tienen que ir existiendo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, digo yo, influencia de la motivación, por ejemplo, en la lectura. Así, nada más, ¿no? Entonces ahí yo ya fijo, yo tengo mi idea de variables. Entonces eso sí tiene que estar en el tema. El tema, pues, lógicamente es de interés de uno, ¿no? Por eso el mismo investigador busca su tema. El mismo investigador quiere resolver un problema. No, nadie le dice, tú vas a resolver esto, ¿no? Es propio del investigador. El investigador mismo se interesa por algo.
y su interés va a estar en particular relacionado a lo que es su campo. Por ejemplo, lógicamente, ¿no? Llegando a un ejemplo muy, muy extremo. El educador que somos nosotros, que siempre hacemos nuestras tesis en relación a los procesos pedagógicos, psicológicos, no vamos a hacer una tesis relacionada a construcciones, ¿no? Que no es nuestro campo. Entonces, no es así. Es de acuerdo, el interés es por la profesión, por el dominio que tiene del tema. Por ahí vamos nosotros. Muy bien, entonces, acá sí ya vamos entrando un poco en el proceso. A ver, vamos a concentrarnos acá en este proceso que es el planteamiento del problema de la investigación. Entonces, acá en el planteamiento del problema, como yo tengo claro mis variables, empiezo yo a hacer la fundamentación, ¿no? Por eso dice acá, delimitar el problema de investigación. Cuando yo ya quiero hacer planteamiento del problema, tengo que tener en cuenta qué variables están en juego, están en estudio. Estas variables en estudio podemos nosotros ir analizando en sus factores, en sus dimensiones, en sus aspectos. O también podemos ir buscando la relación de estas variables. Eso nos ayuda a fundamentar. El estilo de la redacción ya obedece a cierta práctica, pero la clave está en que nosotros no perdamos de vista las variables que estamos planteando, o las variables que se relacionan. Eso no nos va a alejar mucho a plantear, ¿no? Y siempre se hace pues con una cadena lógica, ¿no? Sí, entonces tal, ¿no? O también la variable, cuando ocurre este fenómeno, siempre sucede tal. Hay esas relaciones lógicas que se manejan, ¿no? Para hacer un planteamiento del problema. En cuanto a si en un trabajo de investigación se busca fundamentalmente relacionar variables, lógicamente estamos hablando de investigaciones correlacionales, y si hablamos de una dependencia de variables, una depende de otra, se estaría hablando de unas investigaciones experimentales, ¿no? Causa-efecto. Entonces, en ese sentido, vamos a irnos planteando. El planteamiento es todo un ejercicio, toda una aventura de plantear. No, en una primera redacción no se logra hacer un planteamiento del problema. Tiene que pasar por varios filtros. Y felizmente los profesores o los entendidos en investigación o no le van alineando, ¿no? Una vez se sale del camino, como dices, vas hablando, pero estás saliendo del camino al tema. Te tienen que regresar al tema, ¿no? Y hacer el planteamiento, como se dice, ¿no? Ahí tiene que plantear el problema. Acá hablamos, justamente cuando uno hace un diagnóstico, te va a ayudar a ti a plantear. El diagnóstico del fenómeno, el primer acercamiento al fenómeno, al problema, es como decimos el diagnóstico. O sea, ¿qué tanto conozco yo? ¿Qué tanto conozco yo del problema? Cuanto mejor conozco del problema, para mí es más fácil hacer mi planteamiento. Entonces, eso es muy importante. Y el primer trabajito, lógico para nosotros es adentrarnos un tanto en el problema. Eso es el diagnóstico, ¿no? Entonces, investigar, tener claro todo lo referente a ese problema. Por eso, nos puede ayudar a nosotros un tanto revisar antecedentes, por ejemplo. Revisar antecedentes de nuestro problema nos puede ayudar a nosotros a tener claro cómo es el fenómeno. También determinar bien la zona y población afectada, lógicamente, quienes afecta. Ver el grado de gravedad de la situación que nosotros pretendemos atender, lógicamente, y planteemos los intentos de solución, ¿no? Ir dando como respuestas. Eso en el planteamiento se hace un estilo, son estilos de planteamiento, que al final se plantea como decir, ¿no? Si sucediera, si fuera permanente estos hechos, entonces más posible que continúen los problemas. Algo así se concluye, ¿no?
son prácticas. Son estilos de planteamiento. Acá estamos presentando quizás un diagnóstico. Miren el estudio del Tecnopor. Nosotros sabemos, yo decía al inicio, si yo quiero, yo veo en mi realidad que el Tecnopor, ya por investigaciones científicas, es a la larga cancerígena. También se acumula desechos, ¿no? No se degrada. Así tengo conocimientos sueltos, ¿no? Entonces yo quiero adentrarme más. De hecho, que tengo que leer mis textos, ¿no? Tengo que entrar a investigar. Recoger más información. Recojo información y eso voy a mi realidad. ¿Se contrasta? Sí, se contrasta. Entonces eso me ayuda a que mi diagnóstico sea más rico, ¿no? Cuando es más rico, entiende el problema. Entonces, sé a dónde voy a caminar. Es por eso que el diagnóstico a ti te va a ayudar bastante a que tú te enfoques a lo que quieres tu tesis. Como pueden ver acá, en todos los aspectos. Eso sí, hay que abordar un problema en todos los aspectos. Hay que conocer el problema en todos los aspectos necesarios. ¿Ya? Y las enfocamos luego. Bien, como pueden ver, es un ejemplo de un diagnóstico y miren que acá hay una alternativa, ¿no? Una alternativa de solución acá en este pequeño diagnóstico, que dice la cáscara de naranja y su respectivo aceite, dice, hacen que se acelere la degradación de este tecnopor. Y esto, por ejemplo, ya constituye pues, una investigación de alguna manera hecha. Entonces, esto también, por ejemplo, es una fuente, ¿no? Ya ha pasado por una investigación este problema. Entonces, también me ayuda a mí, a ver, y yo lo puedo llevar a mi contexto y lo puedo analizar, ¿no? Entonces, y luego, pues, ¿qué alternativa puedo proponer? Bien, entonces, este es el diagnóstico, es muy importante. Un poco vamos a hablar de la formulación del problema de investigación. Cuando ya formulamos el problema, lo podemos hacer de una forma interrogativa o de una forma declarativa. Generalmente se hace de la forma interrogativa, porque esto ayuda a jugar los verbos. Por ejemplo, acá dice, ¿será posible utilizar el residuo de la cáscara de naranja y su respectivo aceite para la degradación del tecnopor respectivamente? ¿No? Esta es una pregunta, por ejemplo, en la forma interrogativa, ¿no? Por ejemplo, acá su posible objetivo, por ejemplo, podría ser averiguar si será posible así. O demostrar también podría ser, ¿no? Dependiendo. Claro, puede ser demostrar si el residuo de la cáscara de naranja y su respectivo aceite para la degradación, o sea, así podría ser. O sea, cuando es interrogativo te ayuda a jugar los verbos, que son técnicas más sencillas, ¿no? Bueno, la forma declarativa también se puede dejar. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico del estudiante de 4 años de nivel, del cuarto año, de nivel secundaria de la institución, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también es una forma declarativa. No nos quita tampoco, es también, si es claro, no hay problema. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico. Entonces, acá, por ejemplo, un posible verbo del propósito podría ser, o del objetivo es identificar los factores que inciden. ¿No? Esas son ya las técnicas que posteriormente iremos fortaleciendo, colegas. Entonces acá también tenemos los objetivos, como puede ver. Hablamos de objetivo central y objetivos. El objetivo central está dirigido a dar una solución general, ¿no? De todo el problema. Y los objetivos específicos que son para los logros particulares, ¿no? Acá podemos hacer un repaso. Observemos acá el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ya? Como habíamos indicado, el objetivo general atiende todo
todo el proyecto en sí, todo en la temática general, está muy relacionado al título, por eso abarca el problema grande también, y abarca todo el problema, pero los objetivos específicos son los que desagregan el objetivo general y hacen resultados particulares. ¿Ya? Los objetivos específicos ayudan pues a que se pueda demostrar en sí el objetivo general. Bastante interés a veces hay, y cuando uno hace una investigación, llegas a los resultados, hay a veces objetivos específicos que no se demuestran, ¿no? No se logran. Entonces, esos objetivos específicos que no se han logrado son los que constituyen espacios para otra investigación o también para los proyectos de mejora. Entonces, también estos objetivos específicos para eso es útil, ¿ya? Y hay que redactarlos adecuadamente. Acá podemos nosotros hacer un tanto una dinámica en cuanto a cómo se usan los verbos, que yo más o menos ya les explicaba, ¿no? Cómo operativizamos la formulación del problema y los objetivos. Como pueden ver, colegas, acá tenemos una columna donde están los problemas y el objetivo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, nomás dice acá, ¿cómo se viene dando X? ¿Cuál es el objetivo? El verbo es describir X. Sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las características de X? Caracterizar X. ¿Cuáles son los niveles predominantes de X? Describir los niveles predominantes. O sea, hay un juego de verbos con los objetivos, con los verbos de los objetivos. Por eso, las formas interrogativas son más ágiles. Son más ágiles para poder ponerlos. En un ratito voy a prender mi foco porque si no, lo voy a ocultar. Gracias. Muy bien, este juego lo vamos a hacer en la medida que tenemos la tesis. También hay errores comunes en la redacción de objetivos, ¿no? Por ejemplo, esto sí es importante que lo leamos ahora, es oportuno. Confundir el objetivo general con un objetivo específico. ¿No? Es un error muy común que se tiene, ¿no? Es que no se ha formulado bien el objetivo general, se tiene que ser el objetivo macro, ¿no? Cuando se ha hecho bien, se confunde con otro objetivo específico. Poner objetivos específicos exagerados, imposibles de resolver o muy difíciles de cumplir. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre tener en cuenta que los objetivos específicos se desagregan del objetivo general. No pueden salirse a otro lado. Son desagregados. Redactar los objetivos específicos en desorden. Lógicamente también esto no ayuda y perjudica bastante, por ejemplo, la discusión de resultados, las conclusiones. Redactar como objetivo general el título del proyecto. Acá estamos confundiendo algunas veces el título con el objetivo. No concuerdan con el problema ni con el título. Claro, está muy alejado, muy desvinculado, pero es muy raro, ¿no? Es raro que haya este error. Hay un excesivo número de objetivos, esto sí es común, ¿no? Le ponemos 7, 8 objetivos, que es demasiado. Máximo debería ser 5. Máximo objetivos específicos, 5, ¿no? O 4. Bien formulados. Acá tenemos el planteamiento del problema, la relación entre el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis. Esto quizás se les puede implementar en los siguientes talleres en una matriz de consistencia que se llama, para que ustedes puedan ordenar bonito esto, porque lo que es el planteamiento del problema debe estar claro, es lo que no se conoce de la realidad, ¿no? Eso decíamos. Eso es lo que se plantea. Relacionado con los objetivos, lo que se espera llegar a conocer.
de lo desconocido yo quiero llegar a eso, pues planteo mi objetivo. Y la hipótesis es lo que nosotros suponemos. Lo que suponemos o lo que podemos nosotros decir es una respuesta adelantada al fenómeno, ¿no? Entonces, esta relación es muy importante que se puede organizar en una matriz de consistencia, que luego se puede trabajar. La justificación está centrada, ¿cómo justificamos? Porque la justificación es, en este caso, la razón por qué se ha hecho la tesis, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta investigación? Hay unas razones. En estas razones explicamos nosotros, en este caso, una razón científica, pedagógica, práctica, que nosotros queremos mencionar, ¿no? O legal también puede ser. Hay investigaciones que tienen el aspecto legal también que es importante poner como razón. Y la importancia de la investigación. ¿Por qué es importante? Si es importante es porque es relevante, es actual. Acá hay investigaciones que ya no pueden ser trascendentales, ¿no? Ya no. Entonces, no tienen importancia. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar en una investigación que ya no puede ser tan importante de la época. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, a ver, enseñanza de la lectura y escritura, por ejemplo, por los métodos clásicos, ¿no? Que siempre hay, ya no son vigentes, entonces ya no tiene importancia. Habría que hablar de, por ejemplo, de la influencia de la neurociencia en la lectura, por ejemplo. Ya eso sí es importante, ¿no? Pertinente, también la pertinencia también es a lo que apunta, pues, ¿no? Es pertinente, o sea, está centrado, focalizado a un objetivo, y también los aportes valiosos que puede dar. Toda investigación, de alguna manera, debe de dar un aporte. Por eso, la investigación tiene un proceso cuidadoso que hay que desarrollar, y al final es ver sus aportes, sus hallazgos, ¿no? Bien, acá tenemos posiblemente una pequeña investigación que se ha empezado, se ha planteado acá un planteamiento de un problema respecto a un fenómeno. Bien, esto lo podemos ir analizando quizás en el desarrollo, ¿no? Bueno, bien, colegas, Miguel, creo que hemos abarcado la explicación acá de muchos aspectos, que esa es una primera parte de cómo elaboramos una tesis. Entonces, el camino, recién estamos dando los primeros pasos. No vamos a, como dice, dar pasos muy agigantados si las primeras etapas no lo tenemos bien consolidadas, ¿no? Es bastante importante que nosotros en esta etapa, por ejemplo, con los estudiantes, si ya determinaron un problema, ir a investigar sobre el problema, recoger fuentes, tanto de textos, y acá, si yo quiero recoger información, las últimas orientaciones de las investigaciones científicas nos dicen que debemos ir a las revistas electrónicas, en primer lugar. Después de las revistas electrónicas están las tesis, y de las tesis están los textos, ¿no? De ahí vamos alejándonos un poquito más. Entonces, en las revistas electrónicas está, como se puede decir, lo último que se ha podido conseguir, ¿no? Las últimas conclusiones, están los últimos conceptos que se están manejando. Entonces, eso, por ejemplo, es muy urgente que se vaya practicando con los estudiantes. Asimismo, también, como decíamos,
la formulación adecuada, ya de los objetivos, ya de la justificación, buscar una razón lógica de por qué se está haciendo la tesis, por qué se está abordando el problema, ¿no? Porque hay infinidad de problemas, ¿no? Podemos confundir un problema, se puede confundir un problema un problema muy poco relevante con un problema así de investigación, pues, ¿no? Entonces, eso hay que ir tanto esmerándonos en que no se cometa ese error. Bien, Miguel, no sé si entramos a una ronda de diálogo. Sí, Siler, gracias. Estimados docentes, esperamos sus preguntas, sus consultas, comentarios. Adelante, a ver si hay alguna pregunta. Quizás revisas el chat si han escrito alguna pregunta, Miguel. Sí, Creo que está hay. revisando, no ha habido ninguna pregunta. A ver, colegas, por favor. Profesor, buenas tardes. Una Profesor. consulta. En cuanto a la redacción, ¿se va a manejar lo que emana APA en cuanto a los márgenes, digámoslo? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la diferencia entre bases teóricas y marco conceptual? Gracias. Ya, muy bien, muy buena la pregunta. Sí, en cuanto al estilo, el estilo de las tesis, todos manejan el estilo APA. Creo que estamos en el estilo APA 7A, versión 7A. Eso nos pondremos de acuerdo, ¿no? Con todo el equipo, ya trabajar con el APA 7, ¿no? Porque hemos estado pasando el APA 6, que hay algunas variaciones, pero sí es necesario manejarlas ya las que son actuales. Muy buena la pregunta en cuanto a la diferencia de lo que es el marco teórico y el marco conceptual, ¿no? En el marco teórico, lo que nosotros vamos a poner son las teorías que sustentan, por ejemplo, mi variable, ¿no? En el marco teórico yo pongo de mis variables todo lo que se ha podido lograr, todo lo que se tiene en teorías, todo lo que se tiene en concepciones, relacionado, ese es el marco teórico, ¿no? Y marco teórico centrado en sus dimensiones, subdimensiones de nuestras variables, pero a manera también un tanto bien exhaustiva. Por ejemplo, si hablo de, a ver, un fenómeno de la lectoescritura, por ejemplo, ya y ahí yo puedo marcar mi marco teórico y en relación a sus dimensiones. Por ejemplo, estaremos hablando del aspecto psicológico de la evaluación, por ejemplo, supongo, lo digo así, el aspecto psicológico de la lectura. Entonces, me profundizo ahí, ¿qué teorías hay? ¿Qué teorías se han aportado en cuanto a eso? Todo ese aporte es un marco teórico, por ejemplo. Pero un marco conceptual es solamente el uso, definición de términos. Por ejemplo, cuando hablo yo de resolución de problemas o malos hábitos de lectura, yo tengo ahí unos términos claves que tengo que manejar, que es, por ejemplo, hábitos. ¿Qué son los hábitos? Tengo que tener claro, no puedo confundir. ¿Qué es, por ejemplo, la lectura silenciosa o qué es la lectura comprensiva? Eso debo de tenerlo claro, ¿no? Y a veces en el marco conceptual también hay que tener claro algunas técnicas de la lectura que también yo debo de conocer. Entonces es distinto, ¿no? No es lo mismo. Sí, Miguel, ¿no sé? Ahí está levantando la mano Jaime Aranda. Sí, adelante, profesor Jaime. Bien, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, profesor Siler. ¿Cómo está, maestro? Bueno, más que preguntas, solamente de repente una sugerencia, ¿no? Yo soy profesor de educación primaria, 6º grado, y en realidad la estructura que nos están presentando para los chicos de 6º grado en realidad es bastante complejo. Y como que un poco nos estamos alejando de la naturaleza, del enfoque de promover en los chicos la indagación, ¿no?
Ya el año pasado también, cuando participé como jurado en esto de la primera tesis, también se hice algunos alcances, porque se había conversado con los profesores y ya pues es porque en realidad para los chicos de primaria algunos aspectos del formato o de la estructura que se propone son un tanto complejos, ¿no? Y eso se tendría que de repente hacer un poco más sencillo, basándonos en lo que nos dice la misma guía para enseñar ciencia, ¿no? Para indagar, los chicos deben plantear problemas, deben formular hipótesis, pero también deben registrar información, pero información más de tipo de lo que ellos observan. Para eso se usa bastante el cuaderno de campo. En este caso, para los chicos de primaria, es un poco tedioso y complicado trabajar lo que es los marcos teóricos. Entonces, lo que nos indica el manual en este caso para primaria es que se recoge información de su propia experiencia, de lo que ellos van observando. Entonces, por eso que aquí también dice en el currículo nacional, o en el programa curricular dice que la indagación lo deberían hacer sobre hechos o fenómenos naturales que observan. Entonces, es más de observación, información de fuente directa o fuente primaria, ¿no? Para la indagación. Ya cuando entramos ya más al campo del marco teórico, quizás podría ser para secundaria, yo no soy especialista en el área, soy profesor de primaria, entonces de repente en secundaria podría funcionar, pero hablo desde el punto de vista de primaria. Eso de repente se podría replantear o ver, ¿no? Me parece la idea interesante, colegas. Yo actualmente trabajando con mis estudiantes, mañana van a entregar ellos su primer informe de indagación y sé lo complicado y lo difícil que es para formular esto. Entonces, por eso es que nuevamente vuelvo a hacer la sugerencia que ya se hizo el año pasado. Nada más. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, maestro Jaime, muy buena su sugerencia y muy buena la observación. Bueno, pero a ver, donde yo, como decíamos, estamos hablando de una tesis, ¿no? Una tesis ciertamente ya es todo un documento científico que, sin embargo, debe de cumplir algún protocolo. Si le quitamos algún elemento, vamos a desnaturalizar un tanto lo que es una tesis. Pero más bien, ¿sabe dónde vayamos nosotros con los estudiantes? Es mi sugerencia y la experiencia que les puedo mostrar a ustedes es en el tipo de investigación que pueden desarrollar con los estudiantes. Para los estudiantes de sexto grado, yo les sugiero hacer investigaciones descriptivas, cuantitativas descriptivas, nada más. Eso les va a ayudar a ustedes a que el planteamiento del problema no se quiere explicar, sino se quiere describir. Por eso es lo que usted decía, ¿no? Muy bueno, lo que observa el estudiante. El estudiante que observa, por ejemplo, encontró un fenómeno de contaminación en su institución educativa. Entonces, él que describa lo que él ve y lo pueda ir redactando. Entonces, no vayamos a la profundización del tipo de investigación que sea un correlacional, para que busque relación causa-efecto o relación, no. Ni tampoco experimental, porque es más complejo su fundamentación. Entonces, yo más bien pienso que en sexto grado, no sé, en la medida, las investigaciones deben ser descriptivas, por eso acá no deben tener la hipótesis, no van a tener hipótesis descriptivas, definitivamente. Las variables, va a ser una sola variable. Por ejemplo, si yo formulo contaminación, va a ser los factores que se presentan en la contaminación en la institución educativa tal. Sí, simple. ¿No? Entonces, ellos van a avanzar. Los antecedentes que hay que indicar a los niños, por eso el profesor, yo pienso que acá tiene que haber un acompañamiento permanente en una tesis. No, yo no concuerdo dejarle al niño como nos dejan en superior, ¿no? Ya usted avance la tesis, tanto los plazos, ¿no? Se tiene que hacer con ellos. Los antecedentes tienen un estilo de recojo y no debe de pasar de 5 párrafos un antecedente que uno encuentra de un texto. La cita de la tesis, qué cosa ha logrado, qué cosa ha conseguido, cuál ha sido su conclusión.
que lo fije. Y el marco teórico, como dicen colegas, sí es una aventura, pues leer, es buscar información a profundidad. Pero si el propósito es descriptivo, no necesita, pues, profundizar en su marco teórico. Es que describa esos factores. Si son 3 factores de ahí, de los factores que busque su información. Bueno, eso es mi opinión, un tanto que la experiencia que yo tengo y un tanto que veo que sí puede manejarse con los niños, pero sí con permanente acompañamiento del profesor. ¿Ya? La parte metodológica es formato. Les digo, es formato. O sea, acá no hay nada que investigar. Es solamente identificar la población muestra y el diseño. Las técnicas que son manejables, que si es una encuesta, su instrumento es el cuestionario de 20 ítems a 30 ítems. Eso lo formulan los estudiantes y lo analizan. Lo presentan en cuadros. Creo que ahora, por eso los matemáticos y los de CIT están bastante trabajando con elementos matemáticos. Pueden ahí ir poniendo en práctica lo que los niños están haciendo. ¿Ya? Y sus conclusiones, que pueden ser 3, 4 conclusiones. Bueno, esa es mi opinión personal, colegas. Sí, Miguel. Ahí Bien, la bien, profesora sí. Mayela González. Tenemos la profesora Mayela, pero también hay una estimada maestra Mayela, se nos da un tiempito porque la profesora Liz Sánchez también hizo un comentario en el chat. Nos dice, ¿no? Buenas tardes, se les pediría que nos den una estructura, por ejemplo, de diferencia para primaria y secundaria, una estructura de la tesis. El profesor Siller lo mencionó y también, estimado colega, está en la directiva, ¿no? Y eso lo vamos a alcanzar, los hemos alcanzado, pero al término también del taller, que es el cuarto o la cuarta sesión, les vamos a alcanzar. Dentro de la directiva está la estructura de cómo va a ser la tesis. Adelante, profesora Mayela. Buenas tardes, maestros. Yo también coincido mucho con el maestro que me antecedió al tomar la palabra anteriormente. Cuando nosotros iniciamos, o sea, por eso se llama mi primera tesis, vamos a iniciar en este proceso de investigación con nuestros niños. Yo creo que regirnos a la estructura que tiene una tesis, porque prácticamente así se está entendiendo, es muy compleja para los niños, incluso para los jóvenes de secundaria. Porque, por ejemplo, al hablar solamente de antecedentes, ¿qué quiere decir eso? Que ellos van a tener que buscar anteriores investigaciones. Y esas anteriores investigaciones, ¿dónde encontramos? En tesis universitarias, de pregrado, de posgrado. Entonces yo pienso de que ahí tenemos que ir regulando. Yo creo que a la edad de los niños, o sea, ¿no? Antecedentes, a lo mejor qué información ellos han encontrado, en cuál de las fuentes sobre el tema que van a indagar. Porque si nos queremos ceñir al proceso neto de una investigación, nuestros niños van a volar y los vamos a espantar. En vez de querer lograr que ellos inicien este proceso de investigación, no lo van a querer hacer nunca. Entonces, yo creo que esta mi primera tesis se trata para dar a los niños y jóvenes el camino, cómo ellos pueden ir logrando metas, planteando diversas situaciones para resolver una problemática determinada, ¿no? Y en eso de la estructura debería haber más flexibilidad, porque si nosotros nos ceñimos así como es una investigación neta, hablando nomás de antecedentes, vamos a tener que recurrir a fuentes de investigación, pues ya que son más complejas, como son tesis, ¿no? Tesis para obtener un grado, tesis doctorales y es. Entonces, no sé, profesor, maestro Siller, si le he entendido mal o qué sé yo, pero o de dónde van a sacar sino los antecedentes de estudio nuestros pequeños. Está bien, profesora Mayela, muy bien. Miren, hay otra opción que también se habla de tesina.
Una tesina resume varios aspectos y no es tan riguroso como se podría mencionar. Pero esto ya, bueno, este es un segundo año. Primer año que, bueno, el Huaraz ha promovido, pues, ¿no? Se ha acogido a la directiva con todo esa, vamos a decir, entusiasmo de continuar. Sin embargo, es evidente lo que ustedes manifiestan, ¿no? Ciertamente no se pretende también quizás, por eso yo decía, no aventurarnos a hacer investigaciones correlacionales ni preexperimentales, sino por lo menos con nuestros estudiantes unas investigaciones descriptivas. Ahí podríamos nosotros darle un sentido de una tesina. Y una tesina le quita varios aspectos de rigurosidad, ¿no? Que sea como dice la maestra, ¿no? Que más motive al estudiante a hacer. Entonces, yo puedo entender mi problema, plantear mi objetivo, pero investigar, tener de alguna manera un marco teórico básico y llevar a campo una ficha de observación, una lista de cotejo simple y sacar mis conclusiones, ¿no? Por eso sería, para mí, vuelvo a insistir, plantear investigaciones descriptivas. Ahí podría ser un poco la flexibilidad y darle más oportunidad a los estudiantes, ¿no? Bien, aquí creo que está pidiendo la palabra, alzando Ángel. Sí, el O sea, profesor ¿alguien Ángel más? Solórzano. Adelante, profesor Ángel. Ángel, adelante. Gracias, Siler y a todos los presentes. Sí, Ujú. muy buenas tardes. En realidad, considero de que bajo el parámetro que has planteado ahora último, creo que es necesario plantear un marco teórico básico, las definiciones conceptuales de igual manera, de que tengan de repente un sustento en las investigaciones más actuales en el tema que se va a tratar. Tenemos nosotros el Internet y creo yo acopiarse de un marco teórico ya no es como antes, tan dificultoso. Obviamente, a nivel de primaria será las cuestiones más puntuales, pero los estudiantes deben aprender a argumentar y sus argumentos deben estar basados en posiciones ya establecidos por algunos investigadores que ya han realizado temas relacionados. Es muy importante porque si no sus observaciones evidentemente van a partir de un marco específico del estudiante y van a observar preliminarmente desde su punto de vista, pero es necesario invitar. Lo que ha señalado me parece importante en el sentido de que es algo básico, algo no necesario, y creo que los antecedentes también creo que es necesario que ya son sexto grado de primaria puedan entender de que hay investigaciones en otras áreas que se han suscitado bajo este tema que han elegido. Consecuentemente, apuntando a ese hecho, creo que es necesario seguir con el esquema, pero no ir, pues, evidentemente, a una rigurosidad de un doctorado, de una maestría, de ninguna manera. Estamos con un nivel primario, pero deberíamos tener ese esquema, ir cumpliendo bajo los parámetros del nivel primario. Es necesario. Saltarnos, considero no tan apropiado en la medida de que es bueno exigir un poco a los estudiantes y dan resultados extraordinarios. A veces uno cree que los niveles de un estudiante no van a dar para más y sí se lo logran. Evidentemente ahí ya tiene que ver nuestra pedagogía, nuestra didáctica, para algunos temas que son un poquito complejos, hacerlo accesibles a los estudiantes. Eso era lo que quería manifestar. Gracias. Muy bien, gracias, maestro Ángel. Y sus palabras me lleva a una idea. Yo pienso que acá, si hacemos una tesis, colegas, tenemos nosotros, ciertamente por experiencia, teníamos un asesor. Y yo creo que acá tiene que haber ese binomio. Es el investigador y el asesor. Y creo que hay muchas dificultades en la rigurosidad, eres el asesor que tiene que apoyar. Si no, no hay otro camino.
Por eso las tesis universitarias o de pregrado o posgrado, siempre tenemos nuestro asesor, ¿no? Entonces, yo creo que esta aventura de la tesis no la hacemos solos. No lo va a hacer solo el alumno, tiene que hacerlo con el asesor. Bien, Miguel, no sé si hay más interrogantes. No, alzaron la mano, pero no está ya el profesor. Alzó la mano, a ver, ahí está el profesor Víctor Sí, Modesto. Víctor. Adelante, profesor Víctor. Profesor, buenas tardes. Adelante, Solamente sin ánimo de pesimismo, de desmotivarnos, sino que estos 2 años a nosotros nos ha llevado a una situación difícil. Y soy docente de zona rural. Estamos en una nivelación y para esto, para hacer, su mismo nombre dice tesis, eso no hay que perder de vista, porque si vamos a hacer una otra forma, vamos a descuidar el propósito, ¿no? La esencia del trabajo. Porque este trabajo, si lo vamos a ejecutar de manera clara, precisa, de acuerdo a un criterio, como se dice, de un fenómeno, se necesita tiempo y un trabajo bien planificado, ¿no? Y como ustedes dicen, que debemos asesorar permanentemente. Muchas veces, ahorita, estamos haciendo un trabajo de nivelación. Son 2 años, por decir, los niños están en un nivel de 4º grado, para 5º grado. Todo eso hay que ver y algunos colegas creo coinciden. Si vamos a tratar rigurosamente va a ser un poco difícil. Estaría soñar despierto, ¿no? Porque ahorita también hay que trabajar la situación emocional de los chicos. Muchas veces acá la teoría, para mí sería mejor un taller de esto, de acuerdo al esquema que se está planteando, estructurar juntamente con ustedes, con asesoramiento de ustedes que son especialistas, para llevar un trabajo bien, por lo menos, no bien tan bien, sino por lo menos aproximar donde nuestros niños sean motivados, por lo menos que tengan idea básica de lo que es un tesis. Porque a veces vamos a empezar a trabajar, no va a funcionar, pero yo les pido a cada uno de ustedes, señores especialistas, que nos apoyen en un taller específicamente para elaborar como un ejemplo y nosotros también para poder empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Sí, gracias, maestro Víctor. Claro, coincide con las apreciaciones de los colegas. Mi bicicleta, voy a bajar. Ha dicho una cuestión muy cierta, ha dicho el maestro, y es válida. Nuestros alumnos de 6º grado de primaria que están ahora, lógicamente, pues, por los 2 años, en su nivel real de aprendizaje, posiblemente está en el 4º grado de primaria. Yo creo que eso sí hay que analizar bien, detenidamente, profesor Miguel. Se debe de analizar bien ese aspecto, porque es muy cierto, ¿no? Acá se necesitan ciertas competencias. También no quiero ser tampoco pesimista, ¿no? Porque acá sí se necesitan ciertas competencias, ciertas habilidades logradas. Hasta como dice el maestro, decía Ángel también, que el alumno argumente, comprenda lo que lea, acá va a poner en práctica. Por eso, ciertamente una tesis se hace pues cuando uno sale un profesional, ¿no? Porque resume todo, pues, de su profesión resume todo, concluye con una tesis. Y eso demuestra que está preparado, pues, ¿no? Ya a lograr las competencias. Si eso lo llevamos al plano escolar, es lo mismo. Entonces, nuestros niños, para que también no han tenido la oportunidad de seguir con la lectura, el análisis, la resolución de los problemas, ciertamente vamos a tener unas debilidades. Van a existir debilidades y tenemos que ser realistas en ese aspecto, pero esta es una alternativa que quizás, estimados colegas, de que vamos a también a encontrar talentos acá, niños, que les va a gustar hacer este tipo de trabajos, que para ellos a la larga va a ser tan sencillo después, ¿no? Ensayar, entrar a esta aventura de hacer las tesis, y también tesis tiene pues un protocolo. Yo siempre voy a opinar en el equipo con los colegas que revisemos, ajustemos o demos la flexibilidad
en cuanto a algunos puntos, o proporcionemos quizás algunos puntos que sí ya son técnicos, muy técnicos para el estudiante, y los otros aspectos sí podría tener esa aventura el estudiante, ¿no? Como por ejemplo plantear el problema, de lo que observa, cómo lo redacta, cómo hace una conclusión, cómo elabora un cuadro estadístico básico. Eso sí no se le puede negar, el estudiante tiene que hacer. Son aspectos que ellos sí pueden hacer, ¿no? Pero otros aspectos muy matemáticos o muy técnicos, el asesor puede orientar, el docente puede orientar, también nosotros podemos hacer, como pidió un maestro, hacer un taller ya partiendo de una metodología un tanto más práctica, ¿no? Porque yo tengo una experiencia, por ejemplo, de hacer una tesis partiendo de una matriz de consistencia, que es más sencillo. Se visualiza todo el panorama y se empieza después, recién a armar el planteamiento y todo lo demás. Entonces, son estrategias que se pueden practicar. Bien, Miguel. Disculpe, estuvo en el micrófono. Bien, sí, estimados colegas, es cierto, va a haber muchas dificultades. El año pasado, les comento a manera de anécdota y de repente para motivarse también, tuvimos esta dificultad, ¿no? Pero, sin embargo, las maestras, las profesoras, los profesores, los directivos, incluido uno de ellos que participó también, motivaron a los docentes y a sus estudiantes y tuvimos 6 tesis a nivel de la UGEL Huaraz, en el nivel, 7 tesis en nivel primaria y uno en secundaria. Entonces, al participar a nivel regional, una de ellas, en primaria, quedamos en segundo lugar. Y fue bastante motivador, estimados colegas, para poder nosotros también seguir implementando y motivar a ustedes y sobre todo a los estudiantes en la que se van a encaminar para ya ir sistematizando su investigación que van realizando día a día en clases, ¿no es cierto? Tenemos ya en la indagación científica mucha información que desarrollamos, que encontramos, y lo que nos falta sistematizar, como dijo Siller, nosotros como docentes vamos a estar acompañando, asesorando. Dentro de la directiva, estimados colegas, está la ficha de monitoreo, está la estructura. Los hemos enviado en el grupo y vamos a revisarlo. Ahí están. Nosotros, ya una vez que concluyamos la otra semana con el 4.º taller, vamos a tener también monitoreos. Vamos a ir acompañándoles a ustedes de acuerdo al cronograma, y ahí, en el camino, vamos a ir puliendo y orientando el desarrollo y la construcción de esta mi primera tesis. Había un comunicado, estimado Siller, el equipo pensó en un principio, pero estamos todavía por evaluar. El día miércoles estaremos tomando esta decisión de acuerdo a las condiciones para hacer el último taller, que es el día lunes, presencial, ¿ya? Presencial, para un poco de repente comunicarnos más fluido, de repente tener ya la información impresa. Sin embargo, ustedes saben que todavía las condiciones, a nivel de gobierno no nos autorizan las reuniones y todo eso lo vamos a evaluar y nos han quedado que el día miércoles, como hay un cambio de directivos también a nivel de UGEL, si nos autorizan, estaríamos comunicándonos con ustedes el día miércoles máximo a las 6 de la tarde, ¿no, Siller? Para indicarles si va a ser presencial o virtual el último taller que va a ser el día lunes. Entonces hay que estar atentos al grupo WhatsApp, estimados colegas, y esperamos que si es presencial participemos todos. Ahora estamos 42 en sala, y si es que hay más que no han podido ingresar como me han llamado, hay que motivarlos y también comprometerlos para que participen, que va a ser el último taller y ahí vamos a concluir con lo que es la estructura de la tesis. ¿Siller? Creo el profesor Ángel ha levantado la mano, o no sé si ha quedado ahí en mi pantalla, está que ha levantado la mano, profesor Ángel. O en el chat hay más preguntas, no sé, no le he revisado. Ya no hay en el chat, estimado Siller. La asistencia están solicitando, una vez más voy a reenviar el registro de asistencia, estimados colegas. Ya, ahí tenemos entonces. Bien, Siller, si no hay otras consultas, daríamos
Bueno, bueno, Miguel, quizás para terminar, y bueno, yo agradezco y felicito a los colegas por su activa participación. Yo sé que, eh, sin embargo, hay un conjunto de preguntas. Esperemos ir atendiéndolas en todo este proceso, ¿no? Solamente un encargo, por experiencia les digo, colegas, ya vayan, si están ya, como dijo un maestro, estamos ya solicitándole los informes de indagación de los estudiantes. Yo sé que acerquémonos, como decía alguien, a la realidad. La realidad para que podamos sacar de los problemas o también de lo que podemos ir viendo con los estudiantes en sus comunidades, en sus familias. A ver, algo que puede interesarles a los niños, a que ellos puedan investigar. Como yo decía al inicio, ellos mismos que quieran investigar, quieren investigar sobre esto. Entonces, a ver si por ahí hacen sus ya recojos de temáticas, ¿no? O sea, una pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué queremos, qué quisieran investigar ustedes? ¿O qué cosas quisieran averiguar? A ver, que le digan con sus propias palabras y ya los maestros ir canalizando eso, ¿no? Porque esto es todo un proceso así de orientación, de ir dando las experiencias a los estudiantes y así podemos caminar y que vayan con pasos firmes, ¿no? En todo este proceso. Bien, gracias Miguel y agradezco a todos por su participación. Sí, Siler, muchas gracias. A ti ha estado muy interesante este tercer taller. Colegas, nomás para indicarles las fechas, ¿no? Por ejemplo, la problematización, las preguntas investigativas, vamos a desarrollar en el mes de junio y julio, la hipótesis en julio, las variables también en julio, objetivos, marco teórico y la justificación en el mes de julio. Primer informe a la implementación va a ser en agosto. Ya las fechas tenemos de primaria y de secundaria. Y así, metodología, recolección de datos, la muestra, el análisis cuantitativo, las conclusiones en el mes de octubre. La entrega de la tesis será mediante un repositorio virtual, un video de repente en el noviembre. El día del logro local, o sea, la presentación de las tesis a nivel de la UGEL va a ser en noviembre y el día del logro regional, que va a ser a nivel regional, en el mes de diciembre. Entonces, estas fechas, colegas, está dentro de la directiva, también en el oficio que les enviamos. Una vez más vamos a compartir el oficio para que ustedes tengan conocimiento y poco a poco también vayan planificando, organizándose de cómo va a ir este proceso de implementación de la tesis. Muchas gracias por su participación. Nos estaremos comunicando el día miércoles a más tardar para indicarles el día lunes si el taller va a ser presencial o virtual. Muchas gracias. Gracias, Siler. Gracias, estimados colegas. Gracias, colegas. Bien, hasta la próxima. Pues. El profesor Víctor Antonio alzó la mano. No lo vimos. El profesor Víctor Antonio está preguntando. A ver, no sé si atendemos. Hay que atender al profesor Víctor. Profesor Víctor, adelante. Buenas tardes, colegas maestros. Por favor, nada más que breve, pero como estrategia, por esto, mi primera tesis es una buena alternativa para ir enriqueciendo en los estudiantes el desarrollo de la indagación, en mano de todo, de las capacidades, ¿no?, que implica esta competencia de indagación. Pero sin embargo, existen varios factores limitantes. Una de ellas es el tiempo. Ustedes, por ejemplo, la semana pasada trataban de presentar algunas estrategias inclusive de organizar grupos o tipos de trabajo, ¿no? Imagínense una población escolar de 30 estudiantes y que si los sistematizamos en varios grupos, imagínense, saldrían ahí varias y implica trabajos adicionales, por supuesto, que hay que hacer seguimiento, que hay que hacer la asesoría. Estaríamos un poquito trastocando la programación que se tiene en la planificación pedagógica propia del trabajo anual.
Entonces, por allí hay un factor limitante. Por otro lado, por supuesto, el tema de la investigación es totalmente amplio, porque hay que pensar en cómo hacer el diseño de investigación. Hay que hablar después del desarrollo de la investigación. No es tan sencillo que se presente ahora que es el estudio, no que en cada momento, en cada capítulo, en cada parte de la investigación. Entonces, el problema es particularmente el factor tiempo, y el otro es que efectivamente hay una necesidad de los estudiantes, que hay que nivelarlos, que hay que retroalimentarlos, porque se ha dejado prácticamente un poco constante. Entonces, hay una brecha acá un poco que limita. Así que yo quisiera más o menos que me podrían en todo caso facilitar cómo se pretende de organizar, por ejemplo, el grupo de estudiantes, o con cuántos integrantes para poder ir desarrollando, en todo caso, ¿no? Eso sería mi participación, así que también estemos en la altura de tratar de organizar, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, maestro Víctor. Bueno, yo creo que centrado en la pregunta que nos manifiesta, hacer las tesis, yo creo, en equipo, ¿no? En esta oportunidad. Yo creo que ahí habría un trabajo más colaborativo y de menor esfuerzo. De esa manera podemos nosotros superar las limitaciones que se mencionan, ¿no? Y además ahí se suma el asesor, se suma el tutor, que en este caso está acompañando el proceso de la tesis. Habría que también ser realistas, colegas, en qué tanto están las condiciones de los estudiantes. Creo que una colega también hablaba, ¿no? También es bueno, no también de qué manera motivo yo al estudiante que pueda hacer esta aventura académica, porque no creo que todos también puedan estar ahí al mismo nivel interesados, ¿no? Yo pienso que por sección, incluso los profesores por sección podrían ir planteando o consiguiendo que algunos estudiantes se motiven y puedan seguir desarrollando una tesis. No considero que sea ni con fines de evaluación, ni con fines de ese tipo. Pienso que esto debe ser una invitación debe ser, a que nuestros estudiantes puedan volcarse a esta forma de aprender los conocimientos. Y más que todo es también a nivel de organización de la institución educativa. Yo creo que cuando saca la directiva, en este caso la DREA, las instituciones educativas, amparados en la directiva, también formulamos nuestras ciertas formas, ¿no?, de atender, de participar en esta directiva. No creo que la directiva lo tomemos así como una camisa de fuerza, sino también a nuestra realidad participemos. Si en esta vez puedo participar, por ejemplo, con una sección líder, está muy bien, participo. Puedo yo hacerlo así, ¿no? Sexto grado tiene varias secciones, una sección líder o dos secciones líder que pueden involucrarse. Pero no estamos queriendo que todo sea uniforme, no creo que así funcionen las cosas, ni una tesis funciona así, ¿no? O sea, por experiencia sabemos nosotros. ¿Cuántos demoramos en haber terminado la tesis? ¿Cuántos ya han podido lograr la tesis rápidamente? Es también lo mismo con los estudiantes, no va a ser tan sencillo. Entonces, apliquemos quizás algunos criterios, pero en el marco de la directiva, y es por eso que esto, por ejemplo, es una estrategia, ¿no?, que estamos volcando con ustedes. Y a mí sí me extraña bastante de que quizás no pasemos de 50 profesores que se interesan. Y eso es natural, colegas, porque se demuestra que en las instituciones educativas superiores, nosotros no hemos acostumbrado a hacer nuestras tesis, con honrosas excepciones, ¿no? O muchos le hemos mandado a hacer las tesis, etcétera, 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 ¿no? Eso refleja, pues, porque si a uno le gusta, uno sabe hacer la tesis, está acá, pues, ¿no?
está presente acá en el taller, dice, sí, yo tengo mi experiencia, quiero volcar con mis alumnos. Y yo creo que estamos acá, los que queremos, los que hacemos tesis, nos gusta hacer las tesis, o también nos gusta aprender para enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Y por otro lado, acá hay una pregunta en el chat, donde una profesora me dice, pero profesor, ¿cómo recojo información si en mi zona rural no hay internet? Bien, muy interesante la pregunta. Habíamos dicho, dándole prioridad a los antecedentes o los marcos teóricos, se dice que en los artículos científicos está la información fresca, ¿no? De ahí iremos bajando a las tesis, a los textos. Los textos son, entonces, la fuente para esa zona. El profesor buscará, pues, los textos. Bien habrás, ¿no? El profesor también, por su formación académica profesional, ha manejado una biblioteca. Llévele esa biblioteca, llévele al niño. O sea, yo no entiendo que quizás las limitaciones lo hagamos tan grandes. Busquémosle mejor algunas alternativas de salida. Y también por eso esta es una red, no sé, Miguel Irigoyen, esto tiene que ser una comunidad de los que quieren hacer tesis, no puede ser aislado. Acá los colegas, por ejemplo, colegas de Santa Rosa, colegas de Luzuriaga, deben de tener un WhatsApp, un grupo, acá tengo una tesis, ¿en qué tema están? Pasarse las tesis, ¿no? No entiendo, o sea, pareciéramos que nos estamos aislados. No comprendo, por eso creo yo entiendo las preguntas, ¿no? Pareciera que fuéramos una isla cada uno y este es algo nuevo. No es nuevo, colegas. Sí. Este es un trabajo que está hecho, ¿no? Sí, Miguel. Sí, estimado colega, y también respondiendo a la consulta, ¿no? En primaria vamos a trabajar en estudiantes hasta 6 integrantes y en secundaria hasta 4 integrantes. Todo ello el último día les vamos a nuevamente reiterar y dar a conocer. Entonces, hay que leer la directiva, lo hemos enviado al grupo WhatsApp, hay que compartir, como dijo Silvia, con los demás colegas también que quizá por motivos extra no han podido ingresar, sobre todo los de secundaria, en algunos están en clases. Vamos a compartir esta información, colegas, si queremos con todo esto llegar a que los estudiantes vayan ya iniciándose por la forma de investigar y también de sistematizar esta información. Bien, Siler, nos hemos ampliado. Muchas gracias, estimados colegas. Sí. Muchas gracias profesor a todos. Miguel, profesor Miguel, disculpe, un pequeño nomás. Profesor, por favor, ¿nos puede compartir al WhatsApp nomás todos los PTPs que nos están pasando para ya poder lecturando también, para poder empaparnos un poco más? Por favor, pues lo voy a pedir encarecidamente. Gracias. Vamos a reiterar el PPT. Gracias, profesor Víctor. El PPT y los videos que está siendo grabado el día de hoy. Y todos los días hemos grabado los videos. Sí, lo vamos a compartir. Gracias más bien, profesor Víctor, por recordarnos y hay que reiterar esta información. Bien, Siler, muchas gracias. Hasta la próxima. Igual, gracias a ti, Miguel. Gracias, colegas. Ya, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. Con todos.